Buenos días, ¿todavía, hermanos? Buenos días. Este, Primero vamos a orar para poner en el estudio, la predicación, mediante la guía del Señor, que sea quien nos ayude a entender el mensaje del día de hoy. Señor, queremos agradecerte la oportunidad que tenemos como iglesia, como un solo cuerpo, de nuevamente seguir entendiendo tu mensaje, Señor, seguir entendiendo conociendo más lo que tú eres, entendiendo lo que haces en nuestras vidas, Señor, y también sabiendo que es gracias a ti que estamos aquí reunidos y quisiéramos que en estos momentos que vamos a escudriñar tu palabra, Señor, seas tú quien guíe la enseñanza en cada uno de nosotros y que seas tú quien nos permita entender y sobre todo, Señor, poner en acción la palabra de verdad. Te damos gracias por este tiempo y ponemos todo esto en tus manos. Amén. Eh, Hace ya algunos meses, como tal, hemos estado en el estudio, este, eh, leyendo algunos pasajes. Ya vamos en el capítulo 19 de Mateo. Y como familia hemos visto que aunque ya habíamos leído probablemente mi esposa y yo, ella primero, este, hace muchos años, pues que cada vez el Señor te va revelando nuevas cosas y damos gracias por ello porque a veces pues nuestro conocimiento finito no permite entender pues la soberanía y la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo y cada vez que volvemos a la Escritura, que volvemos a leer, pues nos da conocimiento que probablemente en anteriores ocasiones no lo veíamos como tal, se nos revela, y no solamente a través de pues, la palabra, el Señor ha puesto en cada uno de nosotros el Espíritu Santo que nos ayuda a entender cosas muy complejas, cosas que a nuestra mente les parecería incomprensibles, probablemente diríamos, pues, ¿cómo es posible que suceda esto? Y el Espíritu nos ayuda a entender y sobre todo pone en muchas de las veces, vivifica la palabra en nuestras vidas y de esa manera es como podemos a veces llegar a un mejor conocimiento, porque ahora sí lo vemos, lo vemos no solamente en la palabra, sino siendo ejercitada al día con día. Entonces, el día de hoy es un solo versículo el que a lo mejor pudiéramos nosotros escudriñar, pero bueno, tiene un contexto muy grande. Podríamos pasar días, meses, años estudiando probablemente este versículo y nunca terminaríamos porque pues es la esencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros hemos escuchado este versículo muchas veces, en ocasiones pues a lo mejor le damos cierta interpretación, cierto sentido como tal. Y me gustaría ahorita que a lo mejor me apoyaran y me dijeran en una sola palabra, ¿cómo resumirían este versículo? O sea, ¿qué es lo que el Señor pone en su corazón y les dice, yo he escuchado este versículo y esto es lo que en general, pues yo he entendido? No sé si alguien me pudiera ayudar, ¿no? ¿Con qué lo relacionaríamos este versículo? Lo hemos escuchado muchas veces, pero una sola palabra a lo mejor que pudiera... Amor, amor, ¿qué otra palabra? Iglesia, iglesia, ¿qué otra palabra? Comunión, acompañamiento, acompañado, ¿cómo? Unidad, salvación, oración, cercanía, presencia, Jesús mismo, ¿verdad? Y entonces, dentro de volver a repasar estos versículos en el Evangelio según San Mateo, en donde se presenta al Señor como el Rey, ¿verdad? El Rey, nuestro Rey, da a conocer probablemente, yo diría, porque a veces algunos eruditos se relacionan Efesios con lo más alto, en el más alto entendimiento en en las epístolas de Pablo, pero pues definitivamente la mejor de las enseñanzas viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, ejemplificada y vivificada también en muchos de los hermanos.
incluso también en muchas de las epístolas que llevan este mismo mensaje. Entonces, si me ayudan y damos seguimiento por ahí al Evangelio según San Mateo y entendemos un poquito el contexto de donde se está haciendo referencia a este versículo, vemos en la palabra Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y este pasaje, si nosotros vemos ahí el Evangelio según San Mateo y cómo empieza en el capítulo 18, pues a veces pudiéramos decir, definitivamente el contexto nos dice que hay pues algo que necesita ser solucionado, que necesita ser restaurado. Y yo dentro de las múltiples palabras que ustedes mencionaron, pues a lo mejor yo pudiera agregar a una que es una que me llamó mucho la atención, que es la restauración. ¿Y cómo entendemos ese mensaje de restauración a través de estos versículos? Pues bueno, vamos a escudriñar un poco la escritura, vamos a analizar algunos pasajes, vamos a ver lo que el Señor muestra a través de estas palabras. Y previo a estos versículos del 15 al 20, em, hay una pregunta en el versículo 1, el capítulo 18, que nos dice que los discípulos tenían una duda y probablemente no habían entendido bien el mensaje que hasta el momento se les había dicho por nuestro Señor Jesucristo. Ellos preguntaban, decían, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A partir de ahí se desarrolla este pasaje. En el contexto, nuestro Señor Jesucristo se ha presentado como rey. Se eh, ha sido reconocido por el último de los profetas, que es Juan el Bautista, donde presencia la venida de nuestro Señor Jesucristo y él da testimonio, él atestigua esto que con anterioridad se había profetizado. Ahorita en la mañana escuchábamos, ¿verdad? Lo que el Señor desde un inicio, desde el Génesis, ha diseñado de una manera perfecta, pues Juan el Bautista lo atestigua, ¿verdad? Como tal. El Señor ha hecho milagros, ha sanado, ha em, dado a conocer y vivificado, como él dice, ¿verdad? Yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, y les hace ver la verdadera enseñanza, y se los hace saber a los fariseos, que probablemente eran pues, hombres eruditos en el Antiguo Testamento como tal, pero que en ocasiones pues no habían entendido realmente el significado de la enseñanza de nuestro Señor. Pero aquí en el capítulo 18, en el primer versículo, los mismos apóstoles no tienen claro aún lo que el Señor nos ha manifestado en la palabra hasta este tiempo. Le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y entonces empieza una serie de enseñanzas, ¿verdad? Como veíamos en los estudios, no son pasajes que aunque los veamos así a lo mejor como subtítulos, ¿quién es el mayor? Posteriormente del versículo 10, parábola de la oveja perdida, cómo se debe perdonar al hermano, etcétera. No son pasajes aislados, sino todo en general tiene un propósito, ¿verdad? Tiene una eh, justificación, una enseñanza particular.
posteriormente, después de estos versículos que vamos a leer ahorita, pues viene la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Donde el Señor ejemplifica, ¿verdad? Decía en el estudio, por ahí Elías nos decía, si yo debiera 10,000 talentos, pues es algo que probablemente no pueda pagar. ¿Cuánto equivale a 10,000 talentos? Pues algo que probablemente solamente Elon Musk pudiera pagar ahorita. Pero aún así, es algo que probablemente nosotros no podemos dar ese eh, valor, probablemente esas palabras de nuestro Señor Jesucristo a través de este significado, porque ¿qué representa? Ahorita lo vamos a ver, dice eh, en los últimos versículos, dice en el 21, dice entonces Jesús acaba de explicar, ¿verdad? Y dice Pedro, le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y entonces en la tradición judía, probablemente con perdonar 3 veces era suficiente. Entonces Pedro, habiendo presenciado la transfiguración hace unos momentos, en unos instantes, si nosotros nos vamos en el capítulo 17, eh, en el 18 sigue preguntando, ¿verdad? Probablemente se jacta, dice, pues si los rabís tienen estipulado que puedo perdonar hasta 3 veces, pues yo diría, ¿qué pasa si yo perdono 7 veces? Estoy yendo más allá. Nosotros en el estudio diríamos, ¿verdad? Si alguien cometiera un pecado contra mí, pues a lo mejor diríamos en enseñanza y contexto, probablemente en el 19, que enseña acerca del divorcio, o más bien da una explicación como tal, diríamos, con la segunda vez es suficiente, ¿para qué quiero experimentar esas 70 veces 7? Y entonces podemos entender por ahí que Pedro no ha entendido exactamente el mensaje del Señor hasta este entonces, habiendo presenciado la transfiguración y viendo su magnificencia, pues a lo mejor todavía queda inconcluso lo que representa el versículo anterior que hemos leído hace unos momentos, ¿verdad? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En donde está presentándose el Señor Jesucristo es en medio de nosotros, con un propósito muy, muy claro. Vamos entonces a continuar. Ese es un poco de contexto, tanto el previo como el posterior. Y entonces podemos empezar ahí a subrayar algunas palabras. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? No solamente es evidenciar el pecado, la evidencia del pecado a veces no se necesita ser evidenciado para sobresalir, ¿no? Es muy claro. Pero el propósito en el versículo 15, probablemente le pudiéramos dar una nueva reflexión como tal. Dice, posterior a la reprenda, cuando están él, bueno, yo y él solos, o nosotros en lo particular, reunidos, dice, si oyere, dice, has ganado a tu hermano. ¿Qué significa ganarse a su hermano? Y lo dejamos ahí como pregunta. Versículo 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y entonces aquí está enseñando el Señor Jesucristo algo pues mucho más profundo y es, ahorita lo acaban de mencionar, ¿verdad? Una palabra que es fundamental, unidad. Unidad. Y posteriormente a veces en nuestro conocimiento finito, ¿verdad? Diríamos, pues ¿cómo podemos lograr la unidad? ¿Cómo podemos eh, darnos cuenta de que estamos pues trabajando en la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Y no solamente allí, cómo estamos trabajando cada uno de nosotros, quienes estamos casados, en mantener esa unidad. Y no solo ahí, cómo estamos trabajando con nuestros hijos en mantener la unidad. Y no solamente ahí, cómo estamos trabajando con nuestros padres en mantener la unidad. Y en general, cómo estamos trabajando cada uno de nosotros para mantener la unidad y la relación con nuestro Señor.
Jesucristo. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Pedro, conocimiento finito, conocimiento mío también, conocimiento de, pues a lo mejor si perdono tantas veces esto es suficiente. Sin embargo, pues vamos a entender un poquito más acerca de lo que nos dice nuestro Señor. Definitivamente en una ofensa hay alguien que ofende y hay un ofendido. También a través del estudio, en diversas ocasiones hemos mencionado, ¿verdad? ¿Qué significa la empatía, ¿verdad? Ponerse en los zapatos del otro. Y pues en reflexión yo también hacía este ejercicio, ponernos en los zapatos tanto del que ofende como el que se resulta ofendido. Porque a lo mejor decimos, pues es que yo siempre estoy en el lado acá del ofendido, ¿verdad? Y nunca en los zapatos del ofensor. Y por el contrario, ¿verdad? Decimos, pues es que siempre yo hago esto y esto y esto. Y no vemos lo que trabaja el Señor en cada uno de estos lados. El trabajo es en ambos. No puede el Señor trabajar de una manera solamente en uno o en otro, porque vemos en general la enseñanza, dice el Señor Jesucristo, porque donde están congregados, donde están tratando de hacer una restauración estas dos personas o muchas más personas, pues ahí estoy yo en medio de ellos. Y si yo estoy en medio de ellos, pues nosotros debiéramos escuchar el mensaje de Él y decir qué es lo que quiere mostrarnos el Señor ante ante estos eventos. Creo que, si no mal recuerdo, hace tiempo, hace unos semanas, no sé si ya años, porque ya se me pasa el tiempo y ya no sé qué, ni siquiera quién hermano predicó, y entonces y ahora sí lo estoy anotando. Antes decía, no, sí lo guardo en mi memoria, pero ya esos atributos, esos dones físicos que tenía ya fueron menguando, pero estoy casi seguro que se habló acerca de Filemón, ¿verdad? Filemón. Y es uno de los pasajes que a lo mejor pudiéramos pues relacionar ahorita con lo que estamos viendo en Mateo 18. De todas las cualidades humanas que hacen de los hombres tener algún sentido y saber que estamos realmente obedeciendo al Señor, probablemente una de las más cercanas a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a la correcta, a la que pues magnifica su obra, es esto. Y en la mañana se habló acerca del sustituto, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo es el ejemplo más fiel y magnífico, pues, de lo que representa el perdón. Éxodo 34:6, si recordamos, ¿verdad? Dice que el Señor es paciente y es uno de los atributos probablemente que hacen único, como decía en la mañana también, ¿verdad? Eh, ¿Por qué me dices, bueno, no hay uno sino solo Dios? Porque dentro de estos atributos, pues solamente hay uno que pudiera ser tan paciente para con nosotros, ¿verdad? Que siendo desobedientes, pues seguimos eh, el camino a veces de la desobediencia. Lo que hemos conocido al Señor Jesucristo, pues no nos jactamos en el pecado. Pecamos, no queremos permanecer ahí, pero definitivamente hay algo que nos hace diferentes, ¿verdad? Y gracias a lo que Él ha hecho en nosotros, nos damos cuenta, ¿verdad? Y pues perseveramos en que esto no suceda. Sin embargo, hemos visto a través de la palabra muchas muestras de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y cómo se ve ejemplificado. Una de ellas, pues, es la parábola del Hijo Pródigo. La conocemos a lo mejor muy bien y muchos la sabrán mejor que yo, pero lo que se está dando a entender es la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita volvemos a decir, esos versículos y en general, como decía nuestro hermano Roberto, todo es cristocéntrico, porque todo nos lleva a identificar y a conocer a nuestro Señor. Cuando Jesús enseñaba a los discípulos a orar, les recordaba una necesidad principal, ¿verdad? En la oración, cuando yo la aprendí de niño, pues la aprendí de una manera a lo mejor diferente a como lo conozco ahora, pero yo nada más la recitaba y no entendía realmente lo que significaba. Pero dentro de o sea, dentro de la oración y la enseñanza,
eh, pues viene ejemplificado en atributos de nuestro Señor Jesucristo y atributos que deberían ser vivificados también en nuestras vidas. Mateo capítulo 6, versículo 12, perdónanos nuestras adeudas u ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Em, y entonces a veces, pues lo decimos constantemente sin, sin entenderlo, ¿verdad? Como tal. Efesios, como les comentaba, es una epístola con mucha sabiduría, con mucha profundidad, y nos insta a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos, así como Cristo también nos perdonó. Y dentro de esos atributos del Señor Jesucristo y que quisiéramos a lo mejor reflexionar el día de hoy, pues es entender que el perdón abarca muchas, muchas cosas, y ahorita los vamos a ver en reflexión. En Mateo 18:21. Y volvemos a lo que Pedro preguntaba, ¿verdad? Decía, ¿cuántas veces tendríamos que perdonar? Entonces, mi esposa siempre me ha dicho que cero, no ninguna. Pero realmente el Señor Jesucristo em, va más allá. 10,000 talentos que teníamos de deuda han sido saldados, han sido puestos en cuenta de nuestro Señor Jesucristo con un propósito. Decía Ramsés en la mañana, bien pudo haber dicho, hasta aquí y ya. ¿Para qué perdonar una segunda ofensa? No se trata de incentivar o, o decirle al hermano, "Pues sigue pecando el que hoy ya entendí lo que significa pues la palabra como tal y pasar por alto el pecado, porque el juicio que doy yo probablemente es el juicio que no necesariamente el Señor está dando. Eh, y quisiéramos a lo mejor ahorita pues entender de quién es la paga, ¿verdad? Y siendo yo, creo que por aquí lo tenía, no sé si me lo pasé, siendo yo de un lado, oyendo del otro, yo debería ponerme, o sea, ¿quién está en medio de esas acciones? ¿Y qué es lo que quiere el Señor Jesucristo que yo haga? Dentro de los atributos que probablemente pudiéramos nosotros reflexionar, está que la ofensa y como tal alguna falta como que se haga en contra de cada uno de nosotros, pues probablemente nos lleve a un pensamiento que no es el correcto. Y ese pensamiento, pues a lo mejor dura mucho tiempo, no solamente un día. En una ofensa, en ocasiones, el propósito de restauración lo dice muy claro la escritura, ¿verdad? No debe pasar el día, para que esa ofensa haya sido, pues al menos escuchada, discutida entre los dos. En enseñanza con los niños, ¿verdad? A veces, pues, yo suelo ser a veces muy rígido en algunas cosas y entonces ellos, pues, probablemente se sienten ofendidos y entonces tratamos como matrimonio en general y como familia, pues, de que esas palabras sean solucionadas durante el día, ¿verdad? Que no vayamos a la cama y nos quedemos con pues con esa ofensa como tal, porque eso produce algo que no es correcto delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, dice Malaquías, ¿verdad? Malaquías capítulo 2, versículo 16, en el Mateo capítulo 19 habla acerca de la separación y el divorcio, como tal, es una enemistad como tal. Y entonces, Malaquías capítulo 2, versículo 16 dice, porque Jehová Dios Israel ha dicho que él aborrece el repudio, es decir, que aun y cuando por la dureza de vuestro corazón nosotros queramos establecer ciertas soluciones, Él no aborrece que nosotros permanezcamos distanciados, el repudio, no haber perdonado la ofensa. La falta de perdón estorba la comunión con nuestro Dios. Mateo capítulo 6, versículos del 14 al 15.
del 6 al 15, nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay unas cuestiones que a veces yo no tenía, o sea, más bien no entendía la profundidad de las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a veces incluso estas, eh, pues, amargura, esta falta de perdón, esta falta de restauración o reconciliación, es un estorbo para la verdadera adoración a nuestro Señor Jesucristo. Nunca lo había visto así yo. Yo me había quedado, pues nada más quien se está sintiendo mal es yo y hasta ahí. Pero nunca me puse a pensar qué es lo que el Señor quisiera en mi relación, pues con la persona que esté siendo ofendido, causando la ofensa o recibiendo la ofensa simplemente. Dice que la falta de perdón produce amargura. Pues vamos a ver la epístola a Filemón. Pablo, lo voy a resumir muy rápidamente porque sé que ha habido un estudio previamente a la carta de Filemón, pero como dice Pablo, tampoco nos es este, difícil volverlo a mencionar, pero es una de las epístolas pues, más cortas, la más corta. eh, Tiene una salutación y un despido, por lo tanto, en algunos versículos se resume la esencia de esta carta. Entonces, la vamos a leer pues rápidamente, a lo mejor no nos detenemos mucho, pero sí hacemos algunas referencias. Dice, decía nuestro hermano Roberto, a Filemón dándose por otros. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que me conviene, más bien te ruego por amor, ahorita una de las palabras que dijeron ustedes, por amor, siendo como soy Pablo yo anciano y ahora, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y el significado de onésimo sabemos que es útil, ¿verdad? Un siervo útil, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirvieres en mis prisiones por el Evangelio, pero nada que quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses por siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a ti mismo. Y si en algo te dañó, perdón, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces aquí la epístola de Pablo, pues Onésimo es un esclavo que ha dejado a su amo, por algunas circunstancias ha llegado a la presencia de Pablo, ha conocido del Evangelio y él está haciendo pues mención, ¿verdad? Y este esclavo, perdón, probablemente va a regresar y entonces Pablo escribe, si bien no está contextualizada la palabra perdón como tal, es una de las cosas que aparece en la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Em, la epístola de Filemón la podemos dividir a lo mejor en algunas secciones, ¿verdad? La virtud espiritual del que perdona, los primeros versículos del 4 al 7, la acción
espiritual del que perdona, es decir, dónde se encuentra verificado y en dónde está depositada, eh, pues lo que vemos, ¿verdad? En las acciones de los hermanos y la motivación espiritual del que perdona, porque muchas de las veces a lo mejor dejamos fuera el contexto de quién es el que estimula eh, producir las palabras de arrepentimiento, ¿verdad? A veces dejamos de ver quién pone en el corazón el hecho de perdonar. Y eso es lo que siempre deberíamos estar considerando cada uno de nosotros. La persona que puede perdonar está preocupada por el Señor, por la gente, por la comunión y está preocupada por el conocimiento de Cristo. Es decir, el conocimiento de Cristo nos lleva a conocer muchas etapas y sobre todo algo que nosotros hemos visto día con día en mantener esa unidad y en mantener pues los atributos de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? ¿Estamos solos? No estamos solos. Acudimos a Él en oración para que Él ponga en nosotros y que deje algunas cosas que nosotros pues realmente hemos vivido durante nuestra etapa. Es decir, nosotros a veces tenemos filosofías o conocimiento humano que no nos permite escuchar al Señor en momentos probablemente los más difíciles, ¿verdad? Cuando nos encontramos en estas situaciones. La persona que ha ofendido, no solamente me ha ofendido a mí, o no solamente yo he ofendido a alguien, sino específicamente, como lo decía David en el Salmo, ¿verdad? O sea, no empieza, pequé contra Betsabé, pequé contra contra Urías, pequé contra mis hijos, contra muchas cosas que estaban ahí presentes, sino específicamente contra el diseño del Señor Jesucristo y sobre todo, o sea, ha pecado contra Dios, dice, contra ti he pecado, por ahí empieza el reconocimiento en la parábola de los deudores, ¿verdad? El que debe 10,000 talentos, le es perdonada esa deuda. Sin embargo, viene una deuda mucho más pequeña y esa deuda pareciera que no puede ser perdonada. Y esto lo pongo de reflexión también en mi vida, porque en ocasiones, en el diario vivir, en tanto, no necesariamente en mi casa, pero al estar expuesto en el trabajo, en ocasiones puede surgir en mí aflicciones, sentirme ofendido por muchas razones y más a veces dice uno, o sea, ¿por qué si hago esto? O sea, ¿por qué? Uno no esperaría. Pero en esos momentos yo lo que tengo que entender, o sea, si a mí se me ha perdonado una deuda mucho mayor, ¿por qué no debería perdonar una que representa algo mínimo como tal? Y probablemente pues he estado orando para que el Señor me ayude a poner ese espíritu de verdad que mora en nosotros y que sea el que salga de nuestro cuerpo, que no sea mi conocimiento o mi carácter como tal, ¿verdad? El carácter del creyente es realmente dejar guiarse por el Señor Jesucristo. Todos los atributos del Espíritu son los que deben de habitar en nosotros. Eh, el día que nosotros dejamos que esos atributos y ese carácter del Espíritu emerja en nuestras vidas, pues probablemente, o decir con certeza, el Señor nos llevará a un mejor lugar. Obviamente, en ningún momento debiéramos presentar resentimiento ni deseos de venganza. Eso lo deja claro la Escritura. Y decíamos en una ofensa, en un proceso de restauración como tal, eh, pues el Señor es quien está vigilante de todo el proceso, ¿verdad? La ausencia del perdón nos aleja de una verdadera adoración. En el Sermón del Monte, es importante pues entender el pasaje, Mateo capítulo 5, Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos del 23 al 24. Dice, bueno, del 21,
Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio o su hermano, necio a su hermano, perdón, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y es a lo que nos refería hace unos momentos, ¿verdad? A veces yo no contextualizaba estos versículos y me traía ese sentimiento, ¿verdad? Como tal. Y a veces eso es un estorbo para la verdadera ofrenda a nuestro Señor Jesucristo, porque quien eh, no estimó ser igual a Dios, sino se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, allá cargando nuestros pecados, em, hizo un acto de amor para conmigo y yo ese acto de amor no lo estoy manifestando al momento de estar em, ante su presencia. Y no solamente aquí, físicamente los domingos, sino durante mi día a día. Las ofensas pueden ser pruebas que debemos enfrentar. Aquí es interesante, probablemente, bueno, vamos a leer aquí Mateo capítulo 5, ahí mismo en el versículo 44, Jesús dijo, os digo, amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Yo nunca, a veces me había puesto a pensar, o sea, de que en ciertas circunstancias también el Señor Jesucristo usa esto, pues para la edificación, ¿verdad? Como tal, para la enseñanza. A veces es necesaria este tipo de enseñanza para poder entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no solamente en nuestras vidas, sino también en las vidas de los demás. Em, el proceso medular consiste en la restauración, es decir, el pecado emerge, es muy difícil de ocultarlo, pero tiene un sentido mucho más allá. El propósito del Señor Jesucristo en Mateo 18 y decir que estoy en medio de ellos es con el fondo, trasfondo de restaurarlo, ¿verdad? Con el propósito de hacer o causar una restauración. Si recordamos a Onésimo, no solamente estaba arrepentido, sino que había sido transformado. Debe haber una recepción, es decir, entender lo que está pasando en esas circunstancias. Debe haber un proceso de restauración donde la providencia de Dios nos indica, ¿verdad? Probablemente era necesario que Onésimo dejara esa parte, ese lugar, pues para poder darse cuenta, ¿verdad? Son muchas las circunstancias, muchas las maneras en que nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno tiene su testimonio, cada uno entiende por qué el Señor lo llamó de esa manera, pero también en la ofensa, yo lo veía así también, porque a veces puede ser que entre el ofensor y el ofendido, pues a lo mejor hay alguien que sí está en Cristo, hay alguien que no está en Cristo, principalmente ahorita podemos entender a dónde está dirigido esta parte, pero también incluso Onésimo no era creyente. Onésimo era una persona que era probablemente, porque dice ahí, ¿verdad? Dice, ya no lo vas a recibir como esclavo, sino como quién, como hermano amado. Es decir, Pablo está atestiguando cambios definitivamente probablemente en la persona que había cometido la ofensa. En la historia de José, Génesis 50:20 dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Algo que probablemente pareciera injusto a nosotros, Dios lo ha encaminado para hacer bien. De esa misma manera, a veces nuestro juicio finito no entiende lo que el Señor está moldeando en esta situación, ¿verdad? Está preparando probablemente el terreno para un amado más. Y entonces nosotros quisiéramos también pues tener esa receptividad, ¿verdad? Mostrar y entender principalmente que el proceso constituye una restauración. También en las tres R's que nos menciona este pasaje de Filemón, hay una restitución. Dice así que si me tienes por compañero, es decir, algo que probablemente uno no esperaría, se va un siervo
perdón, se va un esclavo como tal. Probablemente hay, algunos dicen que ha huido también con algo de dinero porque debe algo más. Puede ser deber tiempo, o sea, ahí sí, es lo que algunos eruditos en la palabra dicen, pero vamos a ponerlo en contexto que debe algo y regresa como un hermano más. Entonces, eh, la restitución no solamente llega ahí, ¿verdad? A través de esta anécdota como tal, sino dice también, es un compañero de vida espiritual, dice, recíbela como a mí mismo, dice, trátalo como me tratarías a mí. El Señor Jesucristo está presente en estas palabras. Pablo, a través del Espíritu, le ha sido revelado algo más, algo que a lo mejor nosotros no percibíamos, ¿verdad? Y es em, que el Señor Jesucristo está presente y está dando testimonio también en este evento. Pues atributos de nuestro Señor Jesucristo, perdón, es el perdón. Decía Pablo, ¿verdad? Resumiendo la epístola a Filemón, ¿verdad? Si pueden pagar y es justo y es su deseo, pues recibimos el pago. Si no pueden, ofrecemos perdón. Y quizá al mismo tiempo pensemos en esto, en el sustituto, en quien pudo reunir todas las cosas y reconciliar al mundo. Esa es la naturaleza del verdadero perdón. Hay un propósito en esta enseñanza. Onésimo probablemente deseaba su libertad, no era cristiano, huyó, llegó a ir de alguna de las predicaciones de Pablo, simplemente seguir su testimonio y se convirtió a Cristo. Ya cristiano, se convirtió en un amigo muy cercano y valorado por Pablo y un ayudante de Pablo, incluso en su tiempo de encarcelamiento. Algo que probablemente, pues Filemón a lo mejor no se hubiera esperado, ¿verdad? Como alguien que sale de su casa, probablemente en algo, él lo ve así, ¿verdad? En desobediencia, viene a ser restituido y ser un amigo amado. ¿Por qué perdonar? ¿Cuál es la motivación interna que motiva el perdón? Si podemos lograr entender y poner en contexto que yo llevo una deuda que no puedo pagar, sin embargo no estoy solo, pudiéramos nosotros entender que estas acciones y atributos de nuestro Señor Jesucristo también pueden ser ejemplificadas en nuestras vidas. El perdón es motivado por el reconocimiento, ¿verdad? Y ese perdón, pues viene por la gracia de Dios, le dice Pablo a Filemón. Solo quiero recordarte que para poder hacer esto vas a tener que tener la gracia del Señor Jesucristo. Si nosotros escudriñamos ahí nuevamente y vemos Filemón. O sea, Filemón no se dice aquí en la escritura, pero pues algunos piensan eh, probablemente de manera atinada, pues que Filemón, si es un hermano creyente, pues ha perdonado. Ha llegado a entender el mensaje que le está diciendo Pablo, ¿verdad? Y dice, vas a tener que tener la gracia del Señor Jesucristo. Y si tú has creído, estoy seguro que lo vas a perdonar. Tu naturaleza, Filemón, por mi naturaleza, probablemente no llegue el perdón, pero por la naturaleza y esencia de nuestro Señor, llegará. Entonces, este versículo, pues nos habla muy claramente de algo que mantenemos o queremos mantener cada uno de nosotros, que es la unidad. Y sobre todo llevar ese proceso de restauración. ¿Cómo podemos llegar a ese proceso de restauración? Mediante la guía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hizo ese proceso de restauración nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? Eh, Afirmando su rostro, se entregó por nuestros pecados y nos dio un regalo que es único, permanecer con nosotros hasta el fin de nuestros días. De esa misma manera, nosotros entendemos, pues, el mensaje que está presentado en estos versículos y que el propósito del Señor no es
que los hermanos em, pues mantengan esa falta de armonía, sino todo el contrario, ¿verdad? No es el propósito que nuestros hogares estén distanciados, no es el propósito, como lo dice ahí, ¿verdad? Nunca había yo escuchado a lo mejor un estudio del divorcio como tal. ¿Por qué? Porque eso es lo que se predica, pues es el matrimonio y la unidad como tal. De esa misma manera nosotros reconocemos que dice en Malaquías el Señor, ¿verdad? Yo pues repudio, perdón, yo aborrezco el repudio, por lo tanto no lo exhorto. Por la dureza de vuestro corazón a veces es que llegamos a estas instancias. Sin embargo, Él tiene un propósito diferente en cada creyente, en cada persona, incluso en el inconverso, para llegar a una restauración, una reconciliación y sobre todo entender el mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo. Señor, agradecemos la palabra que nos das y sobre todo el mensaje que tú nos das de poder em, conocer más a tu Hijo, conocer uno de sus atributos más grandes que es el amor y la reconciliación de cada uno de nosotros contigo por medio de su muerte. Pero esta muerte lleva un conocimiento mucho más elevado que es entender el perdón. Gracias, Señor, por haber restaurado nuestra alma, Señor, algo que probablemente nos hacía estar muy alejados de ti, Señor, lo has reunido. Te pedimos que asimismo tú nos ayudes a mantener esa unidad en el cuerpo, en nuestros hogares, con nuestras familias y cada una de las personas que amamos, Señor. Te pedimos también que nos ayudes también a entender en ocasiones ofensas de aquellos inconversos que probablemente aún no ha conocido, pero sabemos que si es para bien y para traerlos a tus pies, Señor, nosotros debemos dar testimonio de ellos, Señor, y perdonar. Agradecemos lo que tú nos has dado, Señor, y sobre todo esta palabra de verdad. Amén.